Ministra, y para todos, buenos días. La pregunta que yo tengo, y usted arrancaba su presentación diciendo precisamente que estamos en un contexto en el que tenemos hoy en día un panorama que es reflejo de lo que han dejado anteriores administraciones. Una de las cosas positivas que se pueden destacar que hizo en materia presupuestal el anterior gobierno es el tema del acuerdo de punto final. A cierre del anterior gobierno se esperaba o había unos pendientes por cerca de 500.000 millones de pesos. ¿Qué pasó con eso? Ustedes tenían un poco la tarea de llegar a cerrar ese asunto. ¿Ya se pagaron estos 500.000 millones de pesos? ¿Qué conocemos de esto en materia presupuestal? También invitamos Diana Cabrera, RCN Radio, Maximiliano Castaño, de RTVC. Buenos días a todos. Ministra, quisiera saber cuál es el criterio de decisión para financiar el programa predictivo preventivo que usted ha mencionado en varias ocasiones, que tengo entendido que es el mismo programa que en su momento el presidente Gustavo Petro propuso cuando estaba en la alcaldía. ¿Cuál es el criterio para financiar este programa versus el aseguramiento? Seguidamente, Diana Cabrera, de RCN Radio. Ministra, quisiera preguntarle exactamente, de acuerdo a este déficit de 5.5 millones de pesos que se tiene desde el pasado gobierno, ¿qué es lo que realmente está en riesgo que no se pueda cubrir en el sistema de salud y que en estos momentos, por esa falta de esos recursos económicos, esté allí como en el limbo? Porque pues existe mucha preocupación en torno a distintos programas y distintas atenciones, especialmente con el tema de las enfermedades huérfanas, que dicen que las EPS le están cerrando la atención porque sencillamente no les pueden girar recursos económicos desde el Ministerio de Salud. Entonces quisiera saber cuáles son esos programas que están allí como a la expectativa de que se pueda cumplir de acuerdo a este déficit que se tiene. Gracias, Diana. Seguidamente, Sergio Silva, del diario El Espectador. E invitamos a Luis Aba Fernández, de CMI. Hola, buenos días a todas y a todos. Ministra, no es una pregunta muy concreta, es que quisiera entender mejor cómo se recalcula esa UPC, cómo recalculan ustedes esa UPC para llegar a ese porcentaje, teniendo en cuenta, claro, la gran inflación que tenemos, teniendo en cuenta que puede haber un aumento de servicios represados después de la pandemia. Gracias, Sergio. Luis Aba Fernández, CMI. A todos, buenos días. Ustedes hablan de las EPS y de los recursos públicos que manejan. Teniendo en cuenta esto, ya se le hizo a otros entes de control, no sé, Contraloría, entre otros, que puedan llevar también el término de esto. Invitamos a William Manrique, de la Confederación General del Trabajo, aquí presente, y también a Jason Campos, de Telemedellín. Buenos días. De acuerdo con el panorama, pues somos conscientes que administrar pobreza no es fácil. Sin embargo, pues la salud es un derecho fundamental y se debe cumplir. En este orden, me gustaría saber qué acciones jurídicas e inmediatas tiene pensado hacer este ministerio para hacer el cobro de casi 10 billones de pesos, de las cuentas que nos han heredado las EPS a las empresas sociales del Estado. Y por otra parte, pues los empleados de la salud no son responsables de toda esta crisis financiera que se viene presentando, y también sería bueno saber qué acciones va a tomar esta administración y este ministerio en aras de que la única entidad a nivel Colombia del Estado que no tiene garantizado su sueldo, es decir, que no lo paga el Estado, sino nos toca facturar para poder recibir nuestro salario, es el sector salud a nivel Colombia. Me gustaría saber qué acciones va a tomar este gobierno frente a eso. Gracias. Gracias a usted, William. Invitamos a Jason Campos, de Telemedellín, y se puede preparar Juan Armando Rojas, de CMI. ¿Qué tal, ministra? Saludo cordial. Ministra, el alcalde Quintero de la ciudad de Medellín hace una propuesta sobre eliminar la venta de carros a gasolina.
¿sí? Es una propuesta pues diferente a lo que usted está argumentando hoy. ¿Cuál sería el impacto de la salud pública, medidas como esta, y cuál sería el costo que hoy tiene para la salud pública la contaminación generada por esta sobreemisión por fuentes móviles? Gracias. Gracias, Jason. Ministra, le extiendo unas preguntas que llegan también a través de los canales virtuales. Américo Ortega pregunta, ¿cuándo van a girar los recursos de presupuestos máximos que tienen retenidos y que tiene a punto de la quiebra todas las IPS de Colombia? Asimismo, Natalie Balbuena, ¿qué propuesta tiene el Ministerio para el pago de las acreencias de las IPS de lo deudado por las entidades liquidadas por la Supersalud? Y Asi Rodríguez pregunta, si existe un déficit, ¿cómo explica la reducción del presupuesto? También, ministra, le extiendo una pregunta de Vanessa Ortiz, del diario El Tiempo, que pregunta, ¿el déficit de los 5.5 billones de pesos que usted dice que dejó el anterior gobierno fue promovido por la pandemia o es el acumulado de faltantes que vienen creciendo? De esta manera se culminan las preguntas. Enseguida Juan Armando de CMI. Ministra, buenos días. Quisiera saber si por favor puede precisar y remarcar en el mensaje que se requieren 15 billones más para el sector y que pues esto, como usted bien lo dice, es más de la mitad de la reforma tributaria. Esos 15 billones, ¿para qué se requerirían? Y si nos puede precisar un poquito más. Adelante, ministro. Bueno, entonces los 15 billones inicialmente tienen que ver con el aseguramiento, con el aumento del 14.97, con los presupuestos máximos, con el programa de salud predictiva y preventiva que tiene que ver con muchos temas que están atrasados en el país. Infraestructura hospitalaria, puestos de salud, centros de atención primaria en salud en zona dispersa y rural donde están las altas mortalidades. Si por favor me pasan la diapositiva y muestran el mapa para que miremos el mapa de exclusión que hay en el país, y eso fue un compromiso, porque tú no puedes generar un sistema de atención primaria en salud sin una mínima presencia de infraestructura básica. Atención primaria en salud no es primer nivel de complejidad, pero el primer nivel sí es el ingreso al sistema. El ingreso al sistema debe ser el primer nivel, los equipos extramurales. En eso, digamos, también habría otra partida para equipos extramurales y hay una partida de 130.000 millones de pesos para una central de datos. La queja nuestra de que no hay un sistema de información que integre y permite hacer el seguimiento de los recursos, en eso, digamos, iría parte del presupuesto. La infraestructura hospitalaria es muy costosa. Nosotros habíamos proyectado en total para el programa 2.3, siendo 1.2 para infraestructura hospitalaria, 130.000 para la central de datos, otro porcentaje para personal de la salud. Estos son programas que funcionan en el mundo entero, tienen aval por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Y obviamente en esos 15 millones van los 5.5 de déficit que tenemos que asumir del Ministerio de Salud. Cuando Hacienda solicita el ajuste se hace por un promedio de UPC, un promedio. El UPC aumenta, están pidiendo que aumente 7 puntos, se busca un promedio de 8 a 15 favorable inclusive a las EPS que supere la inflación, porque efectivamente sí necesitamos superar la inflación proyectada por el Banco de la República. Este es el mapa, el siguiente, digamos, mire todo el atraso que tenemos en zonas dispersas y rurales en prestación de servicios, lo que motiva que se tenga que equiparar, y esto también es el derecho fundamental a la salud. Entonces esos 15 billones son en aseguramiento, pero también, y no riñe, no es que sea el aseguramiento versus el programa de salud preventiva y predictiva, son los dos, se tienen que financiar los dos porque son ambos necesarios, hacen parte del sistema y digamos en ningún momento se planteó un asunto excluyente. Muchas gracias y los viceministros complementan con algunos datos. Viceministro, si me permite también añadir una pregunta que acaba de llegar de la revista Semana, de la periodista Angélica Barrera, que pregunta ¿qué mensaje le envía a los colombianos y médicos que están preocupados por la escasez de medicamentos? Exactamente cuál fue el concepto que dio como ministra frente a la postulación de Fernando Ruiz como director de la Organización Panamericana de la Salud.
también les tienen esta pregunta, ministro. Bueno, con respecto a la última pregunta, pues es una decisión del gobierno nacional, en especial de la Cancillería de la República. Una inquietud referente al tema de los presupuestos máximos. Estamos en proceso de pago, ya hay una estimación que cubre lo radicado en el 2021 de 1.3 billones de pesos, de los cuales entre esta semana y la próxima se aspira a pagar alrededor de 480.000 millones. La diferencial está en una revisión pormenorizada por los cuestionamientos, digamos, que se encontraron en unas frecuencias de uso que de alguna manera se salen de lo normal. Con referencia al acuerdo de punto final, se han pagado alrededor de 9 billones de pesos. Se está tratando de hacer un esfuerzo para las entidades territoriales que no alcanzaron a radicar toda la facturación por dificultades de sus capacidades técnicas, para poder incluir unos departamentos y poder, digamos, ayudar a saldar las deudas que tienen las entidades territoriales, en especial con las EPS del régimen subsidiado. Buenos días. Tema vencimiento vacunas COVID. Una invitación a los medios y al país a comprender que lo que hizo el Estado colombiano fue conformar una reserva estratégica por principio, digamos, preventivo, para cautelar el derecho fundamental a la salud. Y se hizo una estimación en el gobierno anterior y se adquirieron las vacunas. Como estas vacunas, ustedes lo saben, fueron utilizadas para uso de emergencia y fue un proceso muy acelerado de los fabricantes en el mundo, las fechas de vencimiento se han venido modificando de acuerdo a los estudios de investigación que se hacen en el mundo, y cada casa fabricante va, al partir de mirar cómo es la estabilización de estas vacunas, definiendo si las fechas se pueden ampliar o no. Pero el mensaje, ¿cuál es? Las vacunas se compran para prevenir, no es para gastarlas a como dé lugar. Y aquí está dando un mensaje. Entonces ustedes, el nuevo gobierno, no vacunan. No, estamos vacunando, y aquí hay que conectar con otro tema. Los responsables de hacer la gestión del riesgo por ley, como ya lo señaló el superintendente y la señora ministra, nuevamente son las EAPB, las administradoras de planes de beneficios, que tienen afiliados más del 95% de la población y que deben hacer búsqueda activa. 400 municipios todavía no tienen la primera dosis de la vacuna. Entonces, el señor superintendente ha reunido también a los gerentes de todas las EPS para recordar y subrayar a tiempo que hace las labores de inspección, vigilancia y control para que cumpla sus obligaciones. En concreto, queda de la marca de Moderna, hay 160.000 vacunas que van hasta octubre. El trabajo es pedagógico, vamos a hacer todos los esfuerzos, sin embargo la lógica no es aplíquelas o aplíquelas, porque aquí estamos hablando de seres humanos que también toman decisiones, que no quieren vacunarse porque hay algunos biológicos que han generado mayor reacción. Hay otra noticia, la casa Sinovac de China, donde también había un número importante que cuando llegamos al gobierno estarían en riesgo de vencerse, fruto de los estudios, esto es a nivel mundial, no solo en Colombia, ya tiene un aumento en el plazo de vencimiento. En concreto, alrededor de 160.000 vacunas, pero hay que entender la lógica. La lógica es, tenemos que hacer la oferta, hay que llegar a la población, pero también la población decide qué pasa con estos biológicos. Dos, el tema del modelo preventivo y predictivo, que cuál es el criterio, es muy sencillo, les va a parecer un poco pueril, hay que prevenir, es mejor prevenir que curar. Y este modelo durante 28 años se dedicó a la enfermedad. Por lo tanto, necesitamos que en todo el país haya hospitales, porque aquí estaba la diapositiva, 56% de los municipios no tienen un puesto de salud en sus zonas rurales, y el que está en el casco urbano está casi cerrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué las EPS durante 28 años no extendieron la red privada, o por qué no pagaron adecuadamente al sector público? Eso es lo que tiene que resolver la reforma que está impulsando la señora ministra y el gobierno de Gustavo Petro. Vice, Tres. pero hay una aclaración, pero para financiar ese programa,
usted tiene que quitarle recursos al aseguramiento o van No. en un mismo paquete? Porque había entendido así, le había entendido la principio. No. Son dos cosas distintas. Como aquí se abandonó la tarea de hacer infraestructura, porque eso había que dejárselo al mercado, pues no hicieron en 28 años hospitales y centros de salud en el país. Yo invitamos a los medios, recorran el país y después volvemos a encontrarnos, o la señora ministra, conjuntamente con ella, para ver hospitales en municipios, la gran mayoría, categoría 5 y 6, con servicios de partos cerrados, con servicios de procedimientos cerrados, con camas cerradas. ¿A quién se le ocurre a eso en un país, en cualquier país del mundo? Trabajadores sin salarios. Es que los públicos son corruptos, los públicos no cumplen. Eso es falso. Esa es otra falacia que se ha construido. La corrupción se ha repartido, pero como los recursos los maneja fundamentalmente no el sector público, de cada 100 pesos que se pierden, 70 se están perdiendo en las órbitas privadas y probablemente 30 en el sector público. La plata sale de la misma UPC para que por fin, como lo mostró claramente el superintendente y la señora ministra, las EAPB cumplan con su obligación de prevenir. Un dato: las mujeres en Colombia que deben tener al menos 8 controles prenatales, aquí se han conformado este estado con que tengan 4. Esa plata está en la UPC y no la utilizan. Pero el dato es contundente: 108.000 mujeres que deberían estar en el modelo preventivo de la CAPB no tienen atención y 30.000 no tienen absolutamente nada y tienen riesgo de morir. Entonces la plata prácticamente toda está ahí. Entonces, ¿qué es lo del presupuesto adicional? Hay que hacer puestos de salud, hay que hacer centros de salud, hay que trabajar en la laboralización del personal para poderlo dignificar, para que haya trabajo digno y decente. Y un tema finalmente, el tema de la contaminación. El modelo preventivo y predictivo tiene un primer pilar que es afectar los determinantes sociales. Este es un trabajo intersectorial e indudablemente la pregunta es muy oportuna. Todo el tema de cambiar la matriz energética del país, el discurso del señor presidente al día de ayer, tiene también una centralidad en salud pública. Mientras no se trabaje en el cambio de la matriz energética dependiente de combustibles fósiles, estamos poniendo en riesgo de manera permanente, igual que con la minería ilegal, la salud de los colombianos.